Voy a presentar a Sergio Ballardini. Sergio es un profesional que nos acompaña a chicos.net desde hace 15 años, ¿verdad? No digas tanto, pero sí, debe ser al menos. Sí, sí, el tiempo pasa, así que Sí. fácilmente deben ser 15 años. Es un experto en todo lo que tiene que ver con culturas juveniles atravesadas por las tecnologías y tenemos reflexiones muy profundas en conjunto. Y por eso hoy, que es el aniversario de los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que nosotros acabamos de publicar, yo creo que todos quizá lo vieron en las redes, un paper, un informe que solo sintetiza las reflexiones que desde chicos.net, incluyendo a todos los expertos que tenemos cerca, fuimos pensando acerca de cómo las tecnologías atraviesan los derechos de la niñez. Todos hoy pensamos, todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, hoy estamos pensando en los derechos y en la convención y cómo pasaron estos 30 años y si sigue vigente y qué habría que cambiar, pero nosotros como punto de inflexión y como una pregunta urgente, pensamos que tenemos que atravesar estos derechos por las tecnologías, por el saber y por lo que está sucediendo con los medios digitales, con la revolución tecnológica. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta charla, a esta reflexión, vamos a tratar de charlar entre nosotros dos unos 40 minutos, y después vamos a dar 20 minutos a las preguntas que ustedes vayan pasando por el chat. Así que esperamos las preguntas. Y bueno, bienvenido Sergio. ¿Querés vos empezar un poquito de...? Sí, yo te escuchaba y pensaba alguna cuestión alrededor del tema de la convención. La Convención de Derechos, por supuesto, habla de todos los órdenes de la vida de las niñas y los niños. Fue pensada justamente en ese sentido, ¿sí? No habla solo de un aspecto de sus vidas, sino de un modo integral. Por eso después cuando salen las leyes que los países adecúan sus propias normas, se llaman muchas veces ley integral de protección y muy alineada con la convención. Entonces, primera cuestión, habla de todos los órdenes de la vida de las niñas y los niños. Ahora, precisamente a 30 años de la convención nos encontramos que las tecnologías digitales hacen a todos los órdenes de la vida de las niñas y los niños. Entonces, ahí hay un momento en donde tanto la convención como las nuevas tecnologías se encuentran en todos los órdenes de la vida de las niñas y los niños, como una primera definición, ¿no? Una cuestión que yo estaba pensando cuando me propusiste esta charla, que vos decías, bueno, porque ya pasaron 30 años de la convención y más o menos el mismo tiempo de Internet. Yo pensar Internet comercial en Argentina, por lo menos, pero en Latinoamérica un poquito antes, un poquito después, más o menos similar, fue en el año 95 el primer proveedor comercial. Antes eran proveedores más del orden de la universidad o de Cancillería, pero comercial hace 25 años. Entonces, la primera cuestión que hay que decir es que cuando la convención fue aprobada por Naciones Unidas y luego los estados a su vez fueron aprobándola para su propia legislación, hace 30 años teníamos un mundo analógico no digital. Y hace 30 años también, previo a la convención, en todo caso, lo que teníamos era un viejo paradigma para pensar y atender la vida y los beneficios que pueden tener distintos órdenes de la vida de niñas y niños, ¿sí? Entonces, más o menos en un mismo periodo de tiempo, pasamos de un paradigma de pensar a las infancias de un tipo a otro paradigma muy diferente. En Argentina decimos el paradigma de la situación irregular, o el paradigma en donde niñas, niños, en definitiva, eran objetos de la tutela, ¿sí? De la justicia y en todo caso del deseo, de los intereses, de la mirada de las adultas, los adultos, las instituciones, pero eran objetos. Y pasamos al día de hoy en donde lo que discutimos es precisamente que niñas, niños sean sujetos, no objetos, y por otro lado un mundo plenamente digitalizado, en donde lo analógico y lo digital cada vez está más imbrincado, siempre decimos esa cosa de tipo Moebius, que están las dos a la vez. Entonces en estos 30 años nos pasó que dimos el salto de lo analógico a lo digital, que mezcla con lo analógico, por supuesto, y
de la mirada, de pensar a las niñas y niños en términos de objetos de atención a sujetos. Sí. Las dos cosas. O sea, en 30 Sí. años han cambiado la mirada completa, Sí. porque uno también podría haber pasado que tuviéramos una convención de derechos que hablara de la infancia como sujeto, pero que no tuviéramos mundo digital. Claro, Y claro. acá sucedieron las dos cosas. En 30 años cambió el mundo, cambió, bueno, por muchísimas circunstancias, no solo estas, pero quiero decir, cuando uno mira al conjunto de los varones y las mujeres de cualquier edad, yo viajo todo el tiempo en transporte público, por ejemplo, ¿sí? Y miro a la gente, todo el mundo está con su dispositivo celular Sí, o el que fuera en sí. la mano, todo el mundo. Es muy raro el que no. Claro, hacen cosas muy distintas, pero están todo el mundo allí. Y por supuesto, niñas, niños y adolescentes son sujetos Sí, 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 privilegiados de sí, eso. sí, sí. Entonces tenemos una circunstancia muy revolucionaria en ese sentido. Si pensamos 30 años sin tecnologías digitales a 30 años con Ujú. plena tecnología digital Sí, hecha masiva, digamos, no digo sí, democratizada, digo masiva. Eso ya alguna vez lo charlamos, ¿no? sí. Porque democracia significa ciertas condiciones de acceso para todos. En cambio, masivo, algo puede ser masivo y el acceso Mm, desigual y diferenciado, claro. ¿no? Entonces, bueno, digamos que es masivo, que Ujú, quisiéramos que fuera democrático, pero es masivo. Pero esta es una sociedad muy distinta de la de 15 años, ujú. 20 años atrás en términos digitales, y por supuesto todavía muchas instituciones, todavía muchos funcionarios, todavía muchas familias piensan con alguna reticencia el pasaje de la mirada de la niñez como objeto a la niñez como Sí, sujeto de derechos, ¿no? sí, sí. Entonces tenemos esas dos circunstancias. Y entonces yo... Todavía, y hay gente que vuelve, ¿no? La vez pasada estuvimos en el Congreso Panamericano de la Niñez, en donde los grupos llamados Sí, antiderechos tienen una potencia muy, muy importante, están teniendo, y ellos no aprueban la Convención de los Derechos de la Niñez, hay porque muchos dicen, grupos. claro, entonces había una, y uno dice, bueno, tenemos que defenderlo, porque es un órgano que más allá de los cambios que habría que hacerle para que se vaya ayornando, porque no es lo Sí, mismo cuando se hizo que ahora, pero bueno, es un órgano muy de avanzada, muy muy avanzado. revolucionario. Sí, efectivamente. Sí, Y ahí también podemos pensar varias cosas. Mira, sobre este punto particular que vos decís, siempre uno asocia inmediatamente al tema de cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral sí, y, bueno, y todas aquellas cuestiones vinculadas a sexualidad de las que hablamos cotidianamente sobre los riesgos de Internet, ¿no? Por sí, ejemplo. Y yo siempre digo, cuando en mis clases, cuando charlamos, hay familias que no quieren que el Estado se inmiscuya en cuestiones de sexualidad. Y suponen, porque su supuesto, yo diría bien intencionado, por supuesto, ¿no? Es que cada familia tiene que hacer esto y nadie se tiene que meter. El punto es que, más allá de que las familias tienen distintos saberes que ujú, ofrecer a sus hijos en relación a este punto, y en muchos casos los saberes que tienen son deficientes, ujú, aunque muchas veces tampoco son conscientes de esta realidad. Lo que sí es muy cierto, que todas las niñas y los niños tienen acceso, por ejemplo, a material pornográfico de todo tipo. claro, Y las familias no claro, están en condiciones claro, de trabajar sobre eso, en fin, digamos, entonces ahí cuando vos decís, no es que la familia sola lo va a poder hacer, como algunos pretenden, que así pudiera en términos ideales suceder según sus sí, ideas, sino que sí, siempre está lo otro. ¿Sí? sí, Y frente a lo otro, por supuesto, lo que uno dice, bueno, entonces que sea el claro, Estado, que tenemos, sea en educación, por supuesto, integral y demás. Y ahí te das cuenta que a veces hay como una mirada, yo diría, fantasiosa acerca de los límites que muchas veces se pueden poner, ¿no? En esos claro, casos, porque claro, no existe, o sea, una frontera completamente permeable que claro, se va y se viene todo el claro, tiempo, ¿no? claro, Entonces, pensar en un mundo en donde esas fronteras que alguna claro, vez existieron ya no existen más. Una discusión aparte es si eso nos parece bien, nos parece mal, si sucedió muy rápido, lo que fuera, digamos, todo es una discusión, pero una sí, discusión que no puede negar el hecho objetivo, material, de que efectivamente las fronteras están todo el tiempo trascendiéndose y son permeables. claro, Por claro, tanto, vos necesitas algún lugar desde el cual puedas emitir ciertas claro, voces, ciertas informaciones, y ese sí, sí, lugar, sí, 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 por sí, lo menos para nosotros sigue siendo el Estado el ujú, lugar primordial, el sí, lugar
para todas y todos. Después Claro. cada quien tendrá sus lugares más específicos, Claro, dando lugar a cuestiones más Ujú. propias, o que valoren desde un punto de vista más de su propia comunidad, de sus propias Claro. necesidades o gustos e intereses, ¿no? Hay una cosita de la convención, antes de saltar a otro tema, que a mí me gustaría comentar. Que, por supuesto, si hoy hiciéramos una convención, como tenemos todo el mundo digital encima, tendríamos que poner una cantidad de nuevas notas en los artículos Claro, de la claro, convención. Es claro, más, un artículo debería ser derecho al acceso a claro. Internet, ¿no? Y Al sería, acceso y a la educación para el acceso, porque lo que decimos bien, justamente es bien. que las brechas ya no son solamente de acceso, Bueno, tengo que hacer un porque, artículo más largo, claro, entonces. porque uno en el paper, este informe que sacó chicos.net y que ahora lo vamos a compartir, uno de los temas son las brechas, y lo que decimos es que hasta hace unos años atrás la brecha principal era la de acceso, pero ahora es la de Sí, uso. ¿Por qué? exactamente. Porque entendemos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los adolescentes de las escuelas tienen algún tipo de conexión, Bien, pero lo que hay una diferencia muy grande es en el capital cultural sí, y en estoy de las acuerdo. herramientas subjetivas, capital cultural, con los que los chicos acceden a Estoy de ese acuerdo. dispositivo. Ahora, pensemos un momento en una situación más extensa. Pensemos Latinoamérica Sí, y pensemos todos los territorios. ¿Sí? sí, Vamos a ver, pensemos desde lo más rural sí, a lo más urbano, a sí. lugares que tienen más desarrollo económico, Ujú, otros menos. El acceso sigue siendo un tema, sí, como una cuestión básica. ¿Sí? sí, Entonces, acceso, democratizar el acceso, que no sea sí, masivo, que sea sí, sí, democrático, sí, sí, sí. democratizar el acceso. Pero, por ejemplo, el artículo 13 de la Convención, tal como la tenemos hoy, dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá, y mirá vos, esto parece pensado como Para para internet. Internet, aunque no lo es, dice, artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras, ¿sí? Y luego dice, ya sea oralmente, por escrito o impresas. Ahí te voy a Claro, agregar, o por medio virtuales. de... Claro, 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 pero parece un artículo Claro, escrito para para esta Internet, época. ¿sí? Sin embargo, no está. Si hiciéramos una modificación, Claro, teníamos que incluir claro, eso. claro. Bueno, no vamos a pretender que Naciones Unidas modifique la convención, pero sí cuando se hacen modificaciones a las legislaciones nacionales, quizás haya que Claro, pensar algunos de claro, estos temas, ¿no? Lo mismo el claro, artículo 15, dice, los estados partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones específicas. O sea, claro, estamos hablando de participación claro. social, en algún Sí, sentido sí, 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 sí. política, de niños, niños, adolescentes. Sí, UNICEF trabaja mucho estos temas, por otra parte, y bueno, eso es las discusiones que estamos teniendo. ¿Qué claro, significa el modo de enredarse y participar claro, en Internet y claro, cómo eso a su vez se vincula a la claro, calle? Bueno, son artículos que están en la convención. Hay más, hay por supuesto sobre temas que tienen que ver con difundir información e interés social para el niño, sí, hay cuestiones que tienen que ver con su identidad, entonces sí, aquí hablamos sí, de la huella digital. Hay un montón de temas que están en la Convención de Derechos del Niño y que en sentido amplio uno puede usarlos para trabajar todo lo claro, que nosotros claro, discutimos. Pero claro, si la escribiésemos hoy, la convención, claro. tendríamos que poner ahí, Totalmente, ¿no? El totalmente. mundo digital, virtual, La- sí, no habría incongruencia ni las contradicción. posibilidades que dan, los riesgos, que Exacto, siempre exacto. nosotros desde hace muchos años que nos cuestionamos si los riesgos que hay en Internet, los peligros que hay en Internet, son los mismos que en la vida offline, ¿no? En la Sí, vida de carne y hueso. sí, Y siempre estamos discutiéndola, porque uno puede decir son los mismos, pero se presentan de un modo diferente o son directamente otros. claro. Yo quisiera como hacerte algún ping-pong en esto, ¿no? Dale, Como decir, bueno, dale. ¿cuáles son los mismos que se presentan diferentes y cuáles son totalmente otros? Por ejemplo, pregunta número uno. El tema de la exposición del peligro de cooptar, que los chicos sean cooptados por redes de trata, por Sí. la pornografía, explotación sexual infantil y demás. ¿Ese es otro problema? ¿O es el mismo que está en otro formato? A mi modo de ver, hay buena cantidad de riesgos o de situaciones, Sí, problemas
que ya vienen desde el mundo analógico. Sí. Lo que sucede es que adquieren una potencia mayor a partir de que uno accede al mundo virtual. ¿Sí? Es una potencia mayor, se amplifica, pero no es que antes no estaba. De hecho, aún hoy, muchas de esas redes de tratas y demás se manejan por fuera o muy marginalmente, utilizan el mundo virtual. Simplemente suceden en el mundo analógico, como siempre ha pasado. Sí. Entonces yo creo que son cuestiones que vienen de ese mundo, pero se amplifican y se potencian, ¿sí? Y ahí donde yo creo que sí, que hay que tener un trabajo específico en relación a lo que significa residir en el mundo virtual. Claro, ¿sí? Claro. La preocupación y los criterios en algún sentido pueden ser equivalentes, sí. Pero sin embargo hay cuestiones muy específicas de cuidado que hay que atenderlas para cuando uno desarrolla su vida en el mundo virtual. ¿no? Y luego cuando nosotros hablamos con niñas, niños o adolescentes, que de paso voy a decir, cuando yo leía la convención en estos días, buscaba alguna vieja convención que tenía en casa también, y todo el lenguaje es el lenguaje del niño. Claro, totalmente. Es notable como el mundo ha cambiado en pocos con el años. enfoque de género. Sí, sí. Sin hablar de, sin hablar de lenguaje inclusivo, sin la E. Solo que para todos los casos hoy nosotros le escribiríamos niño, niña y adolescente. Exactamente. No se nos ocurriría jamás escribir en términos de el niño. Claro. Y la gente que lo escribió, evidentemente, tenía las mejores intenciones democráticas, inclusivas, por eso el contenido ha salido así. Claro. Sin embargo, todavía esta cuestión no estaba en las discusiones, por lo menos no en un plano... Vos pensás que chicos.net, que cumplió 20 años, tiene un gran problema del nombre, porque más allá, si uno está de acuerdo, no con el lenguaje inclusivo, lo que vos decís, llamarse chicos en donde... Ya viste que está el tema de los enfoques de derecho, dicen, bueno, chico no está bien visto, porque es como más chico que un adulto. Está como visto en función del adulto, por eso no se dice chico y se dice niño. Claro, sí. Y por otro lado, no está incluida la niña, el niñe, el adolescente. Sí. Entonces, eso sí nos fue modificando y nos fue atravesando junto con la tecnología. Yo lo que quiero rescatar es un concepto que también lo trabajamos mucho nosotros, que es el de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en el mundo digital que estamos todos conviviendo, del mismo modo que en el mundo analógico, pero ahí convivimos sin fronteras. Entonces cambian las leyes, cambia el modo que uno se puede relacionar, porque se puede relacionar con gente de cualquier otro lugar del mundo, Así es. Y cambian las modalidades de interacción. ¿Por qué? Porque los usuarios ya no somos pasivos, somos totalmente activos, y entonces lo que nosotros decimos es, por ejemplo, los chicos y chicas tienen una llave, como la llave de un auto, y entonces tienen responsabilidades, no solamente son beneficiarios, sino que también tienen una responsabilidad muy grande al utilizar los medios digitales. Pero por otro lado, los estados tienen una responsabilidad mayor cuando hacen programas, como por suerte tenemos en nuestros países, programas de digitalización de las escuelas, tienen la responsabilidad de educar en relación a esta convivencia digital. Y por otro lado están las empresas también, que hasta ahora no las teníamos en cuenta, pero uno dice, bueno, si están conviviendo junto con nuestros niños y niñas, tienen una responsabilidad enorme de qué es lo que les pasa a los chicos. Y no pueden decir, como más de una vez dicen, bueno, nosotros somos solo el espacio en donde corren los contenidos. No, sentémonos en unas mesas a ver dónde están los riesgos, dónde están las posibilidades, y tengamos, y definamos, bueno, cómo modificar las leyes que hay, que hoy en día este tipo de leyes de Internet ya no pueden ser solamente nacionales, tienen que ser planetarias. Sí, y la palabra que nunca les gusta escuchar a las empresas, pero que desde la sociedad civil tenemos que usarla necesariamente, que es regulación. Sí. Entonces habrá mucho para discutir, pero evidentemente tenemos que regular. ¿En función de qué? En función, en cuanto a este tema que estamos conversando, a lo que dice la Convención Internacional, el interés primordial del niño, de las niñas. Y del adolescente. Entonces, claro. Entonces, artículo 3, interés primordial del niño. Eso significa que todas las instituciones, las personas, adultos, necesitamos estar alineados con esto. Esto significa lo que vos decías.
corre para los estados y sus instituciones, corre para los medios de comunicación, Claro. los tradicionales, podríamos decir Sí. hoy, corre para las empresas del mundo de Internet y lo Sí. virtual, y corre para nosotros, digamos, los adultos en Sí. general, padres, madres, docentes, Sí, el rol sí, que sí, tengamos, sí. que estemos ejerciendo. Entonces, ahí es necesario, esto que vos decís, una mesa, sentarse alrededor e iniciar un diálogo, ¿sí? No se trata de que nadie le imponga nada a nadie, pero sí iniciar el diálogo y poner sobre la mesa algunos criterios en común. Yo no tengo de saber cuáles serían todo ese paquete de criterios. Sí tengo claro que uno que tiene que estar en el medio es precisamente este, interés primordial del niño. Y lo demás es asuntos a conversar. Los estados tienen sus propios intereses, las empresas tienen los suyos, los medios de comunicación clásicos tienen los suyos. Está bien, todo parte del juego de la construcción de una sociedad democrática. Democrática, y nosotros le agregamos el término de derechos. Claro. Entonces eso implica, nuevamente, poner los sujetos en consideración. Para el caso de nuestras preocupaciones, niñas, niños y adolescentes. Claro. Pero creo que sí, ese es un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí. Y, a ver, sigo con, voy a compartir, si les parece, el paper del que estoy hablando. Lo pueden, quienes no lo hayan recibido, lo pueden ubicar en el sitio, en chicos.net, www.chicos.net, está en la home, lo van a ver, y tenemos distintos temas, entonces digo, bueno, podemos ir pimponeando, no vamos a llegar a ver todos, pero de convivencia digital hablamos, que es el que está acá, que es el que hablamos hasta ahora, de nativos digitales, también, a ver, nativos digitales porque pusimos, ¿no es cierto? Porque es un concepto que hasta ahora se decía, bueno, los chicos son nativos digitales y los adultos somos migrantes digitales. Pero hoy en día decidimos no hablar más de nativos digitales. ¿Por qué? Porque justamente entendemos que lo importante son las brechas y achicar las brechas previas a cómo cada uno accede. No todos los chicos son nativos por igual y no todos los adultos somos migrantes por igual. Por eso esta diferencia nos encorseta demasiado y dejamos de utilizarla y proponemos, bueno, pensar otro, ¿no? Por supuesto que estos temas, la revolución tecnológica, atravesando los derechos de niñez, el enfoque de género, estamos en tanto cambio en este momento, estamos atravesando estas revoluciones que todo esto es modificable mañana mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Sobre este punto, yo quisiera señalar lo siguiente. El término nativos digitales en algún momento fue así muy utilizado. Yo ahora ocasionalmente también lo utilizo, pero más referido a la idea de ecosistema. ¿Sí? De decir, bueno, quienes nacen a partir de tal fecha, su ecosistema, bueno, es un ecosistema que incluye a lo digital. Por ejemplo, en términos de ecosistema, no de saberes. Claro, no de saberes, ¿sí? Totalmente. Y casi te diría de una mirada en donde, bueno, aquellos que nacen en un ecosistema donde la presencia digital es fuerte, no tienen temor, es una palabrita que quizás podría usarse, quizás hay otro mejor, no tienen temor de acercarse y hacer uso de estos aparatos, los que fueran. Entonces luego aparece como una suerte de, no te diría intuición, pero se aprenden las cuestiones básicas que pueden ser aplicadas a todas, a muchísimos dispositivos, pero dije básicas, cuestiones básicas. Mientras quizás gente de mayor edad que no ha nacido en un mundo cuyo ecosistema es precisamente el digital, tiene algunos temores de aproximarse a ciertos dispositivos, bueno, lo que tantas veces hablábamos, si lo rompen o cómo lo van a aprender a hacer o no lo van a aprender a utilizar, en fin. Pero como circunscribiéndolo a la idea de ecosistema en donde, bueno, no hay temor a aproximarse a hacer uso básico de algún instrumento. Pero, es muy importante eso que decís, de que dentro de las nuevas generaciones no significa que el conjunto sepa homogéneamente cuánto, qué, cómo hacer con las tecnologías, sino todo lo contrario, ¿sí? Claro. Hay un grupo de jóvenes, yo diría, minoritario, que tiene acceso a mayor información o cierto capital cultural que le permite aprovechar mejor las oportunidades que las tecnologías digitales les ofrecen, pero luego tenés un conjunto muy grande que hace
un uso muy limitado. Y luego hay quienes hacen un uso más básico aún. Sí. Entonces, esa es una tarea que por supuesto, hay una cantidad de instituciones tendrían que ir sobre ella. En primer lugar, siempre ponemos la escuela, ¿no? Pero no solo, no Sí, solo. sí, sí, Entonces, sí. allí es donde se hace importante trabajar el tema de brecha y que no decir nativo digital ni ecosistema, ninguna, obture la mirada de que en realidad no es que solo hay una brecha entre algunos adultos, aunque cada vez los Sí, adultos se manejan más con las tecnologías, sí, obviamente, pero que algunos adultos no, y los jóvenes o las nuevas generaciones sí, sino que hay algunos adultos que cada vez más saben manejarse en ujú, ellos, y hay muchos que podrían sí, ser nativos sí, digitales porque nacen en este ecosistema y que sin sí, embargo carecen, no sí, disponen de los conocimientos y saberes para poder aprovechar mucho más intensamente las claro, posibilidades que claro, ofrece, ¿sí? claro. Entonces, el trabajo que hay que hacer allí para que efectivamente eso que decimos, Internet sí da Sí, la posibilidad, ahora da la posibilidad en la medida y en tanto y en sí, cuanto vos ofrezcas esos conocimientos y saberes, sí, si no, no los da. sí, Y la otra cuestión anexa que me parece también que vale la pena ahí recordar es que si las y los adultos presuponen, como sí, muchas veces sucede, sí, que adolescentes y niños sí, saben más que ellos, muchas sí, veces les se dejan el quedan, campo claro, libre, totalmente, no claro, sí, sí, intervienen, no sí, se comprometen con el tema, bajo el sí, supuesto que sí, saben menos y que las nuevas generaciones se van a arreglar en eso. claro, Entonces resulta que las nuevas generaciones, por supuesto, acceden a la mejor parte de estas sí, tecnologías, pero también welcome to the jungle, ¿no? Entran en la claro, jungla claro, y los claro, adultos mirando porque ellos saben, claro, lo claro, cual sabemos ya que es claro, falso, ¿sí? totalmente, Así que también nos sirve para pensar para ese tensionar lugar, claro, sí, esta sí, tal problemática. cual. A ver, vamos a pasar otro de los puntos que es en la balanza, ¿no? Que decimos, bueno, acá hay una historieta que hemos realizado, pero que en realidad, a ver, a nosotros todo el tiempo, y es ya es popular, o sea, todos escuchamos alguna vez, ay, los chicos están viciados con la tecnología y no dejan las tecnologías, y no dejan el celular y no salen a jugar y no se conecta con amigos y demás. Entonces, en este sentido, y también, ¿no? Trabajando el tema de los derechos, lo que nosotros proponemos es pensar en la calidad de lo que se hace, no pensar tanto como está de moda también, todo el tiempo nos llaman de los medios de comunicación preguntando cuántas horas tiene que estar conectado un chico de 8 años, ¿no? Y cuánto, no sé, la Asociación de Pediatría de Estados Unidos que sacó por cada año cuántos minutos y horas tiene que estar conectado. Un poquito Entonces, excesivo. un poquito obsesivo. Y aparte, o sea, lo que nosotros invitamos profundamente es a entender la calidad de las cosas que se hacen y las diferentes actividades que se hacen. Porque no es lo mismo estar chateando con amigos que estar jugando solo, no es lo mismo estar asociándose y organizando algo entre todos que solo, no es lo mismo estar jugando un juego de estrategia o buscando información para la escuela, si estamos trabajando el tema de la alfabetización digital. Entonces, bueno, este es un tema muy interesante que lo que siempre decimos en base a esta propuesta de cada vez más autonomía y más participación de niños, niñas y adolescentes, es consensuar con ellos. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Cómo ser un usuario inteligente Pero de las vos ahí, tecnologías? cuando decís consensuar con ellas y con ellos, ya estás planteando una posición muy interesante que es padres y madres Sí, que tienen por característica de reunirse a dialogar y conversar con sus hijas e hijos. Y que eso ya es claro, como una base previa. Si eso no está, muchas sí, de las cosas que estamos conversando ahora son muy ujú, precarias. Eso también hay que sí, decirlo, sí, ¿no? La conversación, el sentarse a hablar y dialogar con sí, hijas e hijos debería ser un tema, bueno, como el interés primordial del niño, sí, son sí. cuestiones claves. Si eso no está y querés que te lo venga a resolver un protocolo que dice 2 horas este año, 2 horas 13 el año que Claro, viene, bueno, está bien, hay quienes puedan hacer eso, pero nosotros sabemos que no es el buen claro, camino, no es el camino claro, mejor, ni el claro, más eficaz, claro. ni el yo te diría, emocionalmente indicado, ¿sí? Claro, claro. Entonces esa es una primera cuestión, Ujú, que en realidad es un criterio para todos, ¿no? Si vos generás un muy buen diálogo con tus hijas y tus hijos, te va a servir para todo. claro, Entre otras cosas, para conversar esto, cómo nos parece, la claro, cantidad de... claro.
cómo gestionamos el tiempo, cómo ¿Cómo administramos gestionar el nuestro tiempo? tiempo, ¿sí? Claro. Que incluso tiene cosas tan razonables como, bueno, ¿qué tiempo le dedicamos a actividad física? ¿Sí? Pero ya no como contra Claro, la conectividad, sino simplemente a favor de la actividad física. Claro. Vos sabés que yo leí varios artículos que vienen diciendo Bueno. que la obesidad viene aumentando el porcentaje Sí, en niñas y niños y también sí, adolescentes. Entonces hay quienes sostienen que esto en parte es, por las redes. en Porque parte por están de redes, acuerdo. en parte por temas, a veces la familia dice, bueno, por razones de inseguridad, entonces no Se salen de quedan en la la casa. casa, se juntan en la casa. Por una otra razón, el caso es que hay, al parecer, menos actividad física de parte de muchas niñas y niños, y eso lleva a la obesidad. Bueno, si sabemos que la obesidad no es un buen camino a recorrer para el desarrollo personal, bueno, entonces es necesario tener tiempo para la actividad física, hasta por ese tipo de argumentos, Claro. no contra la conectividad, sino Claro. que tenemos que construir un equilibrio en nuestras vidas en el que podamos incluir un montón de iniciativas y formas de poner la mente, el cuerpo. Bueno, y mucho de eso está con las redes, de qué manera, cómo, la calidad, eso que vos decís, la presencia de calidad de padres y madres, el uso de calidad bueno, pero ojo, tampoco quiere decir que todo el tiempo tenemos que ser Einstein, ¿sí? Sí. Hay momentos que podemos dedicarlo a cualquier cosa, y está bien, Totalmente. eso también hay que decirlo. Totalmente. Bueno, es el derecho a la recreación, si Sí, volvemos al claro, derecho. claro, Es claro, el claro, derecho a estar claro, libres a hacer lo que sí. nos plazca sin estar como, sin que sea otra intención la que genera Sí, no la no actividad. estamos protocolizados de a cada hora que hay que hacer, eso Sí, también. sí, sí, sí. Ahora, sí, yo creo que es una conversación interesante, pero en términos de desarrollo cognitivo incluso, y al mismo tiempo debo decir que a esta altura de los hechos no hay investigaciones concluidas y Sí, concluyentes y varias que sí, permitan a uno tomar alguna clase de decisión sustentada en datos y sí, argumento sí, serio, pero que sí está muy bien pensar si las pantallas son desde los 3 meses, a partir de los tres claro. meses, y si tienen que estar no sé, al año y a los 2 años, Ujú. o si tienen que llegar, como dice la OMS, recién a partir de los 3 años. Entonces son discusiones interesantes, no Sí, protocolizados como hacen algunos cada año, cada minuto, claro. pero sí en qué momento, de qué manera, pero claro, ahí hay ¿Para qué? Sí, sí, Si lo estamos haciendo por algo más autónomo, porque está impuesto. bueno, Cuando nosotros decimos lo que es el uso crítico, responsable, inteligente de las tecnologías, que por ahí también, o sea, vos decís eso para desde cuándo se empiece. También cuando decimos, bueno, ¿quién sabe por qué tenemos que cambiar de celular todo el tiempo? ¿Por qué estamos entrando en una desde luego, aplicación y no desde en luego, otra? ¿Por qué eso, usamos tantas aplicaciones gratuitas que nos fascinan, pero decimos, sí. ¿por qué es Sí, gratuita? les ¿Qué son pedimos, organizaciones sin fines de lucro las que desarrollaron esas plataformas? Entonces, ¿cómo es el uso? ¿No? Cuando sí, decimos, bueno, instalar las preguntas de para qué, de por qué, quién es el que me lleva a este cambio, quién es el que me incluyó en esta red social, quiénes son los dueños de las redes sociales. Yo puedo tener interacción, porque realmente todos, a ver, acá mismo estamos usando una aplicación. Entonces uno dice, bueno, estas aplicaciones son todas malas, todas buenas, yo puedo apropiarme de lo que está ofreciendo tanto el mercado como los distintos dispositivos. Me puedo apropiar, pero desde una mirada crítica, o solamente me puedo apropiar pasivamente como los dueños de cada una de estas aplicaciones decidió que nosotros nos apropiemos. Entonces, esto sería interesante, ¿no? Rescatar en el momento y, de pensar los derechos. y que revierta sobre nosotros adultos también, porque si Totalmente. no le pedimos juicio crítico a niñas y Sí, sí, adolescentes sí, y sí, sí, nosotros no sí, lo tenemos, claro, y entonces en primer lugar nosotros hacer uso de ese tipo de lógicas. Yo creo que sí, que hay cosas que están en proceso y que claro. entonces tener algunas definiciones muy tajantes hace más a posiciones ideológicas Sí, casi sí, que a saberes que tengan algún otro tipo de sí, sí, fundamento, sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí creo que hay que estar muy atentos. Los Ok, primeros años de la vida hay que estar muy atentos en esos momentos, e incluso 100%. te diría que el desarrollo del vínculo emocional cuerpo a cuerpo es muy importante en los primeros años. O sea, Claro, el juego claro. cuerpo a cuerpo,
¿sí? Sí. De niñas y niños, 3 años, 4 años, 5 años, el estar con el Sí, otro, la sí, empatía, sí. el verle a los ojos, ver los gestos, ver cómo reaccionan, ese aprendizaje emocional y empático es profundamente relevante, no es una cuestión que podamos suplir de otra manera. Totalmente. Ahora, bueno, ¿cómo eso se equilibra o va al mismo tiempo ingresando también a las vidas de mundos digitales? Yo creo que es un tema importantísimo, aún no trabajado demasiado, y que más que nada lo que encontramos es lo que te decía, posiciones, Sí. pero no investigaciones más argumentadas. Necesitamos eso, y es un tema que tenemos que ponerle atención Sí, fuerte, me parece. de acuerdo. Vamos a pasar a otro. Los invito a que vayan mandando preguntas. En 5 minutos vamos a pasar a hacer las preguntas. Yo no sé, pero acá, ahí está. Ahí nos vemos. Eh, Vamos a pasar a otro de los temas que estamos trabajando acá. A ver, uno es de las identidades, ¿no? De lo que hablamos de identidad online, que este sí quizás es una problemática nueva. Estábamos diciendo antes que Sí. la mayoría de las problemáticas se fueron modificando, pero tienen de algún modo un asidero en el mundo analógico. Sí. La identidad online es algo que básicamente tiene que ver con el mundo online y que comenzó con el mundo online y tiene que ver con lo que es la identidad, la huella digital, que es, bueno, cuánto va quedando de nosotros en este mundo digital y cómo, cuando vos decías gestionar el tiempo, podemos decir, bueno, cómo gestionamos nuestras publicaciones, todo lo que hay de cada uno de nosotros en Internet, cómo eso nos puede llevar a algo positivo o puede volverse en contra, todo lo que hay en Internet por parte de nosotros. Bien. Y quisiera que hagas alguna reflexión en relación a esto, a la huella digital, a la identidad online, atravesado con el enfoque de género. O sea, ¿cómo? También. Te estoy haciendo una pregunta muy difícil. No, pero hay que hacerla así, hay que hacerla así. Claro, porque digo, hasta hace unos años la identidad online o todo lo que se hacía, se hablaba de un modo, ¿no? Las chicas posteando por ahí fotos eróticas, había un problema que era el sexting, que era, bueno, los varones viralizando las imágenes sensuales o ya con sexo explícito que les enviaban o las novias o las amigas y demás. Hoy en día eso un poco cambió, porque las chicas están en poder y dicen, hacemos lo que queremos, y si los varones viralizan es responsabilidad de ellos, y ahí hay que trabajar el tema del machismo y no lo que nosotros publicamos. Y a nosotros, por lo menos como educadores, como expertos en todos estos temas, se nos plantea un problema muy difícil, ¿no? Porque por un lado decimos, bueno, las chicas tienen derecho a publicar lo que quieren, pero sabemos que hay un riesgo y que la intimidad puesta en el mundo digital tiene sus consecuencias. Pero por otro lado es verdad que dicen, bueno, pero eso es porque vos lo mirás con una mirada machista, nadie podría viralizar las imágenes si nosotros no permitimos, si no consensuamos. Sí, bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué ves vos en tus investigaciones y en tu contacto con la juventud y las tecnologías? Alguna de las cuestiones que uno alcanza a ver es el vértigo de la dinámica de los hechos. ¿Sí? Entonces las cosas están cambiando muy rápidamente. Sí. Eso tampoco quiere decir que cambien de un modo homogéneo, Sí. sino que lo mismo que vos traías al comienzo, de que Sí. hay quienes piensan de un modo diferente alrededor del tema de derechos. Entonces, Sí. yo creo que ahí tenemos varias cosas para hacer. La primera es dotar de perspectiva el asunto. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros les decimos que hay cuestiones específicas de Internet o del mundo digital que no existían en el mundo analógico. Y tres cosas decir, algunas les decimos, vamos a agregar alguna otra quizás, pero el espacio, el tiempo y la velocidad de propagación. ¿Sí? Claro. El espacio es un espacio jamás alcanzable en términos analógicos, es el mundo conectado, todo lo que esté conectado, ¿sí? Que puede haber alguien montado en un jack Sí. cerca de Nepal, en Mongolia, y si tiene un celular y vos estás ahora escribiendo algo, enviando una foto, lo puedes estar viendo casi al instante. ¿Sí? Entonces, primero, el espacio es un espacio que jamás imaginamos en el tiempo analógico. Segundo, el tiempo. El tiempo no es un tiempo que se ejecuta y vence en el mismo momento en que las acciones se realizan, sino que puede haber una perpetuidad, una permanencia.
aquello que uno hace, escribió, subió, lo que fuera que sucede en el mundo virtual puede permanecer más allá de la voluntad propia, replicado, viralizado, como fuera. Entonces, y además la velocidad de propagación. ¿Sí? No es algo que vos puedas controlar o que digas, bueno, vamos a administrar el tiempo de lo que está sucediendo, alcanzar nuestro tiempo para poder modelar esto y que sea... No. Ni velocidad, ni tiempo, ni velocidad de propagación pueden equivalerse en el mundo digital del mundo analógico. Ahora, eso significa entonces que, en cuanto a la idea de perspectiva, yo creo que los adultos tenemos una responsabilidad fuerte, porque la perspectiva es función del tiempo. ¿Sí? Una toma de tiempo y de distancia, si uno quiere. Entonces, cuando uno es hasta adolescente, todavía no ha transcurrido ni mucho tiempo, ni mucho distanciamiento para que puedan representarse la perspectiva en el modo que se la representan los adultos. No digo que no lo pueden hacer, digo, es difícil que lo puedan hacer del modo que lo puede ejecutar un adulto, simplemente no porque el adulto es un genio, sino porque pasó más tiempo de su vida, entonces puede tener la posibilidad de establecer una perspectiva. Ahí hay un rol. Claro, también es cierto, las y los adultos podemos tener perspectivas que no siempre coincidimos y algunas valoraríamos mucho y otras mejor perderlas que encontrarlas, pero aún así el tema de la perspectiva de conversar y dialogar con niñas, niños y adolescentes, ¿qué significa? Que todo aquello que hacen en Internet no es que mañana se olvida. No hay, el olvido es algo que no está presente en Internet. El olvido es algo, el duelo por el olvido. ¿Sí? Antes era más fácil olvidar. Ahora no, cualquier momento te recuerda, vuelve por algún lugar, imprevistamente. Entonces, quizás tengamos que introducir esa, ¿no? El duelo del olvido. Bueno, hay algo que es el derecho al olvido en Internet que precisamente. Pero quizás es un tema que tenemos que incluir, que niñas, niños y adolescentes tengan muy presente que el olvido no es una cosa sencilla en Internet, todo lo contrario. Entonces, eso por un lado. Por otro, el tema de género, claro, tuvimos una revolución en el medio, la estamos viviendo esa revolución, la estamos viviendo. Y esa revolución, además, es, bueno, como muchas revoluciones, cuando las revoluciones son en serio y son muy masivas, no son homogéneas. No son homogéneas. Casi vos podrías decir que hay un eje común de esa revolución, fin del patriarcado o lucha contra el patriarcado, pero al interior hay como muchas revoluciones distintas, ¿sí? Cada una por un tema diferente. Entonces tenés las dos cosas al mismo tiempo. En ese sentido, yo creo que es lo mismo, en el sentido de ayudar a construir perspectiva. ¿Sí? Porque tampoco nosotros, aunque seamos adultos, hay por la dinámica de los hechos, hay cosas que no podemos saber cómo será en un futuro. No tenemos idea de cómo se vivirán las cuestiones de la privacidad, por ejemplo. O cómo dentro de 20 años se vivirán las cuestiones de les géneros. ¿Sí? No tenemos modo de saberlo. Sabemos que hay un cauce, una deriva que va muy fuerte en cierta dirección, que seguramente va a tener obstáculos, va a tener que enfrentar reacciones, ¿sí? Pero sabemos que algo va en esa dirección. Ahora, no podemos saber qué forma va a asumir, o qué formas, en plural, eso va a asumir en el futuro. Por tanto, más que ofrecer ideas de criterios sobre perspectivas, donde uno señale las muy diferentes valoraciones que pueden haber, y que algo de esto puede ser más gestionado por la persona propia, pero que hay otras cuestiones no, mucho más que eso me parece que no podemos hacer. Es como promover un diálogo con una reflexión acerca del cuidado y los futuros que no sabemos el modo que van a tener. Pero sí sabemos, y eso también hay que decírselos, porque muchas veces niñas, niños y adolescentes viven el presente tan intensamente que generalizan o universalizan que aquello que están viviendo en su vida personal o en su grupo más próximo, lo universalizan hacia un conjunto que en este presente no es tal. No es tal. Entonces viven con una intensidad muy fuerte emotivamente lo que están viviendo. Eso se extiende a una idea de que el conjunto es así. Y no, en este presente no es así. Eso sí se lo podemos señalar con claridad porque ese es un hecho objetivo. Entonces, mientras están suponiendo que ahora ya pueden hacer porque tienen el derecho y han ganado una lucha, al mismo tiempo que eso sucede, hay muchos que no. Entonces, es un presente en donde hay
conflicto, controversia, tensiones, Sí, y bueno, y las posibilidades que las cosas sí. no vayan solo por el buen Claro, camino. claro, claro. Hay que alertar sobre que es un presente con conflicto, Sí, y hay que advertir y asumir que hay futuros que no terminamos de conocer. claro, Lo único que vamos a claro. hacer es reflexionar Reflexionar perspectiva, pero acerca no de... más que eso. Vamos a leer algunas preguntas. Uy, ¿cuántas? Y largas. Y largas. A ver. La escuela, una posible ruta crítica para trabajar la democratización del acceso. A ver, a mi parecer la democratización sería poner en la agenda política los temas que están tratándose, como espacios de construcción colectiva, infraestructura que sostenga y permita este acceso. Es un tema que se necesita debatir. Sí, por supuesto. Después, buenas tardes amigos, saludos. Somos Meta Proyecto Educativo que busca romper la exclusión de género. Sin duda alguna es importantísimo que la comunidad compuesta por maestros trabaje de la mano de tiempo y conexiones inmediatas y consecución de información. Bueno, ese es un tema interesante Sí, también, de cómo trabajar en las escuelas, porque está el tema del acceso que comentábamos, sí, está el tema que viene de la par, que es el sí, cómo, los conocimientos, pero sí, yo confío que la mejor opción sea buscar a los super, ultra, plus expertos y que vayan a dar charlas a las escuelas. Me parece que funciona mucho más, no sé, que vayan chicos, claro. funciona mucho más el juntarse y juntar a las y los adolescentes buscando sus intereses. Tampoco, che, llegamos aquí para traerles el saber Claro. sobre esto. Préstennos atención, así su vida va a ser sin problema. Claro. No, es Claro. el peor modo. Es Sí, el peor modo. sí, sí, sí. El primer peor modo es poner filtros y suponer que la tecnología va a resolverlo por sí. Y no la charla y el diálogo. El segundo peor modo es llegan los maestros con sus maestros, profesores, profesionales, expertos, llegan organizaciones con sus saberes y les explican y enseñan cómo deben cuidarse. Segundo peor modo. Entonces, esto de que en todas las instituciones generar proyectos en donde participen las y los adolescentes. Y eso no significa todos, el conjunto, el universo. No, no, no. O una cosa laissez-faire, que se vaya todo. Algunos van a participar en un tema, otros no. Bueno, ahí ir con las y los adolescentes, con las niñas y los niños, conversando todos estos temas, junto con ellos. Entonces, los adultos están junto con ellos, no todo el tiempo, no invadimos su campo, pero estamos con ellos, los escuchamos, las escuchamos, tomamos en cuenta, consideramos, dialogamos, vamos, yo te diría, co-construyendo algo. Junto con. Eso es lo que hace que para ellos sea significativo en todo caso, porque están allí diciendo, dando su punto de vista, viendo que ese punto de vista es receptado y no un mero simulacro cosmético de que participan cuando no lo es. Entonces, creo que, como siempre, para mí, el tema del cómo. El cómo es más importante que el qué. Vos podés decir, bueno, el qué es trabajar tal tema, trabajar otro. Ahora, si no hay un cómo incluyente, que respeta a los sujetos, que les da lugar, que los reconoce, el cómo es la clave. A veces vos podés tener un dispositivo que no es perfecto, tiene hilachas, no está muy bien diseñado, pero el cómo funciona y ese es ultra productivo. Tenés otro prolijito que lo hicieron 3 expertos, todos perfectitos, pero es un cómo tecnocrático. Bueno, no funciona. Perfecto. No funciona. A ver, vamos a ver otra pregunta. Es inaudito que en estos tiempos de hiperconexión se pierda la comunicación entre padres e hijos. La clave de la convivencia con las redes sociales es la confianza en la familia y hablar abiertamente y con honestidad del mundo real y de todas las oportunidades y peligros. Estoy totalmente de acuerdo. Acá voy a decir algo que en general lo repetimos nosotros, que es cuidado versus control. O sea, lo que pensamos, esto que ustedes dicen que acá comienzan de confianza en la familia, está bárbaro, es confianza en la familia, confianza en nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, en donde no tenemos que ni controlar, ni espiar, ni supervisar, sino convencer, consensuar, como decíamos, confiar cuando nos dicen lo que van a hacer, sin que nosotros estemos encima espiando o viendo o sacándole el password para ver lo que sucede. Y esto es muy importante, y hay veces es muchísimo más lindo y más fácil decirlo,
Y yo conozco, nada, gente de muy bien intencionada que de algún modo igual falló y pasó la barrera, dijo, bueno, yo igual voy a espiar porque me da miedo, porque mi hijo puede estar en peligro. Bueno, ese delicado equilibrio y esa delicada línea roja, me parece que es muy importante que la trabajemos los adultos para Sí, no, porque queremos chicos autónomos y con herramientas de cuidado, de sí. autocuidado. Entonces, controlar y espiar y estarles encima y darles nuestras herramientas de cuidado no sirve, porque el día que no estemos, entonces no se van a poder cuidar. Claro, ahí hay un par que debe estar siempre presente como tal, que es cuidado y empoderamiento. Sí, Entonces, sí, que es la próxima pregunta. claro, pero Sí, si cuidado se extrema y se lleva a control, sí, entonces no hay empoderamiento. sí, Entonces, hay como una dialéctica entre esos dos que hay que manejar sí, con sumo así cuidado, ¿sí? Y también yo te diría, por supuesto, uno sabiendo que hay diferencia entre niñas y niños, si tienen 8 años, a un sí, adolescente de sí, 15, o sea, también es distinta la posición del adulto en uno y otro caso, también hay un desarrollo gradual de los sí, sujetos, también, o sea, toda esa escena hay que tenerlo. Pero este tema de espiar a lo que las o los adolescentes hacen o escriben, sí, digamos, éticamente no parece que está muy bien, y las cuestiones de cuidado deben ser manejadas por otras vías, no por esa. Pero además de eso, si él o la adolescente se llegan a enterar que sí, están siendo espiados por sí, alguno, alguna adulta, bueno, tranquilamente van a dejar algo para que podamos espiar y quedarnos muy tranquilos, y van a hacer las cosas que más les mm, interesan en otras vías a los que no claro, vamos a acceder, claro. ni nos vamos a enterar que Aquí están en igual no ese vamos a mundo. acceder. ¿No? Claro, entonces, bueno, Sí, ahí también hay que ser cuidadoso y respetuoso. sí, 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 sí. A ver, leo dos preguntas más. Una es, ¿qué opinan acerca del monopolio que ejercen las empresas de software mundialmente conocidas en las escuelas públicas, que no pueden darse el lujo de gastar sus presupuestos en la adquisición de licencias por cada computadora? Bueno, a ver, Claro, eso es parte. opinión personal, así no Sí, involucro al chicotel sí. ni siquiera. Opinión personal. Yo creo que ahí tenemos Parece que una justo situación volvemos para compleja, acá. que es, por un lado, por supuesto, las empresas quieren vender y a cuanto más, mejor para sus intereses. Sí, Entonces, en ocasiones hasta pueden ofrecer gratuitamente su propio software sí, para que los jóvenes, los estudiantes, sí, las estudiantes aprendan con esos y después quieran continuar con eso porque es lo que aprendieron. Entonces se aseguran el mercado, ¿sí? Eso es un hecho real. Ahora, también es cierto que tenemos mucho software libre que realmente es muy bueno y que permitiría llevar adelante, si no todas, prácticamente todas las cosas que se hacen con software privativo, pero bueno, hay que enseñar que el uso de este tipo de software y al mismo tiempo no impedir que se pueda también saber manejar lo que llamamos software propietario o privativo, porque luego en muchísimas instituciones, empresas, comercios, son los software que están, y si no aprenden a usarlo nuestros jóvenes y sí, adolescentes, no van a poder hacer su uso de ellos cuando tengan que hacerlo. Entonces, creo que hubo alguna política inteligente en donde en ciertas computadoras, en Conectar Igualdad, por ejemplo, en el proyecto de se Conectar ponían las. Igualdad, vos tenías los dos software Claro, y entonces podías switchar entre uno y otro. Eso me sí, parece que es sí, inteligente. Ahí pueden aprender a usar el software comercial, que es el que hay en un montón de lugares, tienen que aprender para usarlo allí. sí, Y por otro lado pueden usar el otro sí, y uno va también fomentando de alguna sí, sí, sí. manera el uso de un software que además tiene un montón de espíritu más Ujú, solidario, colaborativo y que sí, desde luego sí, es sí, sí. muy interesante. Entonces mi opinión es Ahí. trabajar por ese lado. Bueno, a ver, la última pregunta. Hay un montón de preguntas. Yo las vamos a volver a repetir. A ver, bueno, no hay tantas, pero se hablan de la privacidad. Acá hay una pregunta que habla de la violencia, ¿no? En contextos de alta vulnerabilidad social, con un ecosistema de acceso tecnológico medianamente resuelto, ¿qué podríamos priorizar en torno al uso de las tecnologías desde la escuela? Pregunta
que nos hacemos y sería muy rico escucharles. Muy buena pregunta. Otro webinar. Pero bueno, me parece que está bueno terminar. Yo también tengo algo que decir en esto, pero para mí el modo de utilizar, de apropiarse las tecnologías es que chicos y chicas, especialmente adolescentes, pero niños y niñas también, se apropien de los dispositivos, de las plataformas, de los software y de todo lo que tienen a disposición y puedan producir sus propios medios de comunicación, mensajes, campañas de activismo. Es decir, siempre decimos, y en este paper que estamos dando a luz, una de las cosas que estamos convencidas y que mientras lo escribíamos, ¿no?, nos quedó cada vez más claro, que todo lo que es el mundo digital tiene que servir para mejorar la vida de las personas analógicas. O sea, no es otro mundo. Al principio decíamos la ciudadanía digital como separada. No, la ciudadanía digital es parte de la ciudadanía nuestra. Y lo que nosotros estamos planteando es que todos los dispositivos tecnológicos en contextos vulnerables tienen que servir justamente para generar, si hay alguien que enseñe robótica, bueno, quizás hacer una mini aplicación que los chicos puedan hacer, una mini aplicación que avise dónde hay peligro en las esquinas, que los chicos puedan tener un botón en el celular de denuncia, que puedan desarrollar algún medio de comunicación básico para ello. Por ejemplo, un perfil de Instagram, un meme sobre lo que está sucediendo, o un concurso de memes, podríamos pensar, o de algún video, de videos en donde podamos trabajar el tema de la expresión, hacer un proceso de lo que tiene que ver con la violencia, sí, y aparte apropiarlo de los dispositivos, porque producir medios digitales es el mejor modo de ser críticos y de entender cómo funcionan y de entender qué es lo que le podemos pedir y qué no. Cuando uno decide editar un video, dice, o sea que la película que vi también quisieron hacer, pudieron cortar una escena, poner un fondo que no era verídico, cambiaron el final y entonces de una entrevista. Sí. Entonces, esto de producir para poder ser un usuario más crítico, inteligente, para poder usarlo para las problemáticas, la violencia y otras problemáticas del mundo de veritas, de verdad, es lo que por lo menos en Chicosnet sugerimos todo el tiempo. No sé. Es para cerrar, perfecto lo que dijiste. Sí, yo creo que hay mucho trabajo para hacer en muchas instituciones, en las escuelas en particular. Me gustaría que las escuelas pudieran tener sus propios equipos multidisciplinares, multicurriculares, que incluyan a alumnas y alumnos, que puedan conversar todos estos temas, así como hablamos de educación sexual integral, bueno, yo diría educación virtual integral. Entonces hablamos del open source, o hablamos de los programas, y hablamos de los modos solidarios de hacer, y hablamos de los valores a aplicar, y ahí tienen que haber docentes de distintas materias, no el tecnólogo. Docentes de distintas materias. O sea, el tecnólogo nunca más, porque sí, los primeros años de chicos.net, todo el proceso, al principio nosotros solamente nos llamaba el profesor de tecnología, bueno, nuestros interlocutores era el de tecnología, y lo que entendemos es no, la tecnología está en todas las materias, en todos los espacios, y nos tenemos que apropiar justamente las personas que no somos tecnólogos de la tecnología. Sí. Eso es lo importante. Y tenemos que llegar con un lenguaje, que solo eso lo podemos hacer si lo hacemos junto con quienes están en cada lugar específico. De manera que podamos hablar el lenguaje de niñas y niños, pero no de niñas y niños, de niñas y niños en tal geografía, de niñas y niños en tal condición social, ¿sí? Y que podamos llegar a unos y llegar a otros y llegar al conjunto, y eso no tiene un único lenguaje. Pero solamente puedes apropiar de cada lenguaje si lo haces en cada lugar, no si lo bajas desde un avión, ¿no? Bueno, llegamos a la hora. Les agradecemos muchísimo, somos como unas 90 personas que estamos en este momento, 86 personas de distintos lugares de Latinoamérica, de Iberoamérica, incluyendo los que están en España. Así que realmente les agradecemos muchísimo. Yo especialmente estoy muy emocionada de haber llegado a... perdón, que acá me dicen que deje de compartir pantalla. Esperen, ahí está.
estamos muy emocionados de haber llegado a este momento, de estar acompañados con profesionales del nivel y del pensamiento tan profundo como Sergio, y bueno, y llegar siempre con, nada, decenas de docentes, de padres, que nos siguen para pensar juntos lo que es la tecnología, los derechos de niñez Sí. y las posibilidades que tienen las tecnologías para mejorar el mundo en el que vivimos. Sí, porque lo tenemos que hacer colectivamente, incluyendo todas las diferencias, y en ese sentido, para mí, vos sabés, Chicosnet es un norte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Este webinar va a estar subido en unos días. Ya se sube al sitio chicos.net, así que quien se lo perdió, lo quiere compartir, lo va a poder hacer. Muchas gracias. Gracias.